vicios y virtudes. Porque hoy hablo de valores. Les explicaré, en una época donde no existen los valores, más bien predominan los antivalores. Es indispensable hablar de qué son los valores, y también de los virtuosos los que llevan a cabo los valores. Antes decía que eso era una pérdida de tiempo, ya sea en tu clase de cívica y ética de la secundaria, no les preste importancia a dichos valores. Hace unos años tomé un libro de axiología. La axiología es la ciencia que estudia los valores. Fue cuando me di cuenta de algo interesante. Muchos creen que ser honesto, decir la verdad o portarse bien son valores, bueno, así pensaba yo. Pero me di cuenta que había más valores: la prudencia, la perseverancia, la justicia, sagacidad, presteza, amistad, fortaleza, diligencia, abnegación, disciplina, empatía, firmeza, esperanza, juicio, tolerancia, coraje, criterio, gratitud, honestidad, humildad, nombrando algunos pocos. Incluso a mí eran palabras desconocidas de las mencionadas. Jamás las había escuchado. Cuando leía y analizaba esos valores, me di cuenta de una actitud interesante. Una de las más importantes fue que había visto personas en diversos lugares de la política, en la escuela, en la sociedad, en la familia, y conocidos que hacían cosas que ellos tenían seguridad y convicción de lo que hacían. Diversas eran sus opiniones y actitudes, aparte de su carácter. Algunos les tenía respeto, otros simplemente me impresionaba lo que hacían, sus objetivos y metas. Además, cuando me puse a leer a grandes hombres de esos que la historia siempre engrandece, nombres como Napoleón, Alejandro Magno, Bismarck, César Augusto, observé que los hombres comunes que respetaba, como las grandes personalidades de la historia, tenían algunas semejanzas. ¿Pero qué semejanzas observé? Me di cuenta que los grandes, como de las personas que conocía o había escuchado de ellos, profesaban valores. ¿A qué me refiero con esto? Estas personas tenían valores: unos eran justos, otros perseverantes, unos pacientes, otros diligentes o sagaces. Pero todo ello me di cuenta cuando leí a detalle un poco sobre qué significa cada valor, y me di cuenta que las personas comunes tienen valores en su cada día. Algunos valores son más visibles que otros dan más resultados, incluso otros son más útiles. Pero las personas que me sorprendían en sus acciones, tenían más de uno o dos valores que ejercían. En conclusión, los que son capaces de hacer grandes hazañas, los que llegan más lejos, los que sus nombres no se olvidan tan fácil, se reducía a los valores y virtudes que mostraban. Cuando leí sobre los valores y virtudes, me di cuenta que yo tenía algunas de esas virtudes, incluso algunas acciones que me llevaron al fracaso o a situaciones inexpugnables eran porque tenía o carecía de virtudes. Y fue cuando me di cuenta que conocer los valores te ayuda a conocerte a ti mismo. En la actualidad muchos valores se han entendido de mala manera o incorrectamente. Citaré dos ejemplos. Por ejemplo, el coraje. Hoy la palabra coraje se expresa como un arranque de ira, de descontento, o una reacción de algo que no gusta. Pero la palabra coraje es un valor. Incluso el valor coraje se refiere a la valentía, a la capacidad de soportar males, adversidades y obstáculos para lograr un objetivo o meta. Es por eso que el coraje o valentía es el valor de los héroes. Todo lo que digo no es descabellado, ese es el significado de coraje. El uso de la palabra coraje el día de hoy, y su verdadero significado como valor, es muestra del olvido de los valores en la sociedad actual. Un segundo ejemplo es la palabra menso. Hoy se entiende o se le dice a alguien que es menso, a una persona que se deja que lo humillen o le hagan distintas cosas, pero esta persona no reacciona o se defiende. Incluso esta palabra está distorsionada porque menso viene de manso, y esta de mansedumbre. Pero la mansedumbre es un valor, y significa tener autocontrol de las emociones, ya sea el contexto de ese momento. Así como tener un autocontrol de controlar la ira, como contener la felicidad cuando ves a una persona que amas. En otras palabras, la mansedumbre, su sinónimo es el autocontrol. Pero incluso hoy el ser menso o manso tiene un significado totalmente diferente con mansedumbre. ¿A qué extremo se han olvidado los valores? Hasta aquí he hablando el porqué del video, pero no he dado conceptos sobre los valores y virtudes, ni así de vicios. Por lo que comenzaré a explicarlo. Además, este video más allá de una reflexión, sino que ustedes pasen a ser virtuosos. Lo digo de esa manera, porque para hacer cosas, y más cosas que gustan, los valores pasan a ser medios para lograr fines. Esto no significa ser bueno o malo, pues sería una absurda simplificación. Digo que esto va más allá del bien y el mal, porque en esta vida es más que decidir un sí o un no. Además, ¿para qué engañarlos? Hay personas que usan el valor de la diligencia para cometer asesinatos. Así como hay quien dice mentiras pero salva vidas. La ética se encarga de usar correctamente los valores, o lo que se entienda.
Pero yo no entraré en esas cuestiones. Yo no busco con este locuendo filosofar sobre el actuar del hombre, solamente pretendo que conozcan los valores, y si son capaces de crear virtudes de las que no tiene, y controlar las virtudes que tienen por exceso. Así como no soy nadie para dictar qué hagan con sus acciones. Y entiendo que no son pendejos y puedan decidir por sí mismos sobre su vida, sino qué valores tienes y cuáles no. Para ser mejor en tu actuar. Así de cómo logras tus objetivos, en esta fugaz vida. No entraré con etimologías, casi siempre terminan confundiendo más sobre esto de los valores. Así como muchos hablan de valores, pero nunca dan un concepto de valor. Un valor es una convicción del hombre que determina su forma de actuar, y de su conducta. Suena muy simple, pero así es una actitud, entiéndase como actitud, una forma de actuar en un tiempo corto, enojado, o estás alegre, pero el valor se relaciona con la conducta, lo cual es algo que es más allá de una actitud, la conducta es algo que te caracteriza por una parte de tu vida o tu vida entera. Por eso los valores son cosas intrínsecas en la conducta, o no serían valores. Un ejemplo muy simple, en un desastre en donde todo el mundo cae en la desesperación y uno solo está calmado y aún así logra evitar la muerte. El estar calmado hace referencia a la templanza, la cual es un valor, lo que no hizo que cayera en la desesperación. Pero no es un valor solo por estar calmado, sino que en su vida haya sido o ejercido el valor de la templanza, en lo que en cualquier situación es así, y no es algo casual o de un momento, o solo sería una actitud. Lo vuelvo a repetir, un valor es algo que está estrechamente ligado con la conducta de la persona. Las virtudes no son algo que se puedan comprar o que de un día para el otro obtengas la virtud o en otras palabras el ejercer un valor, se trabaja para obtener ese valor. Pero cuando obtienes virtud, dejas atrás muchos errores, y a la misma vez obtienes gratificaciones en ejercer esa virtud. Haré un lapso aquí, si te dices que tú no tienes valores, vuelve a meditar, todos los humanos tenemos valores, ve tus fortalezas y debilidades. Pero casi siempre nos fijamos en las debilidades, pues comienza ahí, y ve que las debilidades pueden ser por carecer un valor, o por el exceso de uno. Por ejemplo, si eres un huevón o dejas las cosas a la mitad, en otras palabras eres pusilánime, es porque te falta el valor de la perseverancia. Prosigamos con el análisis. Tengo que aclarar que no hay gente que tenga valores sin tener ningún antivalor y viceversa, sino que el que es virtuoso ejerce mayores valores que vicios, tomando la definición que hace Platón en la República. Aquí llamaré vicio a lo que sea contrario a un virtud. Un ejemplo rápido. El valor diligencia, que es tomar la iniciativa, su contrario, el vicio, es ser pusilánime, que es tener falta de ánimo o de iniciativa. Llamaré virtuoso a los que ejerzan más valores que vicios, ya que la virtud es el ejercicio del valor, en otras palabras el valor se incorpore a tu conducta, y simplemente llamaré viciosos a los que tienen mayores vicios que virtudes. Aclaro que llamaré vicio como antivalor. Hablaré de las virtudes cardinales, y después hablaré de los demás valores. Las virtudes cardinales son la templanza, la justicia, la prudencia, y fortaleza. Explicaré cada una y con ejemplo. La virtud de la templanza es aquella que busca la moderación, equilibrio en cuanto a los placeres, instintos, y deseos. Más allá de eso, este valor trata que se tenga un autocontrol. Si así se toma, más allá de tener moderación de los placeres y deseos, también se tendrá moderación, con actitudes como la ira, desesperación, melancolía, euforía, al controlarlas. La virtud de la fortaleza. En esta virtud, se encuentran el poder vencer las dificultades, tener la capacidad de soportar los obstáculos, pero también de continuar con esfuerzo. Con y a pesar de obstáculos. No solo es una cuestión de fuerza, sino de perseverancia. Así como tener claridad en el objetivo a alcanzar y tener en cuenta las consecuencias de hacer o dejar de hacer una acción. Por eso lo contrario a esta virtud, son la pusilanimidad, temeridad, cobardía. La prudencia es el actuar de forma justa, adecuada y con cautela. Más aún es el discernir una acción para cada circunstancia, indicando una regla y una medida. Así como la deliberación, el juzgar bien, y discernir es lo que caracteriza esta virtud. Sus contrarios a esta virtud son la temeridad, imprudencia. Por última, la justicia. En esta virtud, aquella que da a cada una lo que le corresponde, ya sea en su derecho, en igualdad o en razón. Esta es la virtud más alta y difícil de alcanzar, porque es la que reúne a las tres anteriores para poder ejercer la justicia. Sus contrarios todos los conocemos: la injusticia, la parcialidad, la ignorancia. He hablado de las 4 virtudes cardinales, estas son fines en el hombre. Existe otra virtud llamada magnanimidad, pero la trataré en un video aparte.
pero pasaré a hablar de valores más prácticos o más conocidos. Debo aclarar que daré unos ejemplos, pero mientras escribo aparecerán valores y su significado. Para Nietzsche, dice que los valores no son universales, sino particulares a una época. Yo lo critico hoy, y se equivoca. Los valores son universales, solo que en unas épocas se realzan ciertos tipos de valores, y otros se dejan de lado. En la Edad Media, un valor conocido es el de lealtad, mientras el día de hoy, presteza que se desvía en oportunismo. Las virtudes son algo difícil de alcanzar, por eso pocos las ejercen, pero decir que no son de utilidad es una falacia. Incluso el llevar las virtudes tus enemigos no te tendrán por escoria social. Daré algunos ejemplos y cómo trabajar en algunos valores. Hablo de valor la abnegación, y me dirán por qué la abnegación es un valor. Pues muchos lo verán como algo que perjudica. La abnegación para algunos sería sinónimo de sufrir. Pero lo que refiere al valor es hacer sacrificios para obtener una meta u objetivo. Es algo por simple lógica, en este mundo no se puede obtener todo. Incluso si se toma ese valor como único, se estaría teniendo un exceso. Si se hará sacrificios innecesarios, claro que perjudicará al hombre. Por eso se deben buscar más valores, como la prudencia, paciencia, diligencia, para no caer en excesos. En el caso de abnegación podría terminar en sufrimiento. La templanza, como ya dije anteriormente, se identifica al autocontrol. Pero el autocontrol no es algo que se pueda decir y se haga, como tomar un vaso de agua y beber. La paciencia toma un papel importante aquí. Si eres iracundo, en otras palabras, por cualquier cosa, reaccionas de manera violenta. En primer paso es darte cuenta en la forma de actuar y en qué determinado momento lo haces. En segundo, poder detenerte en el acto de la reacción violenta. Pero también debe existir voluntad. Claro, se dice fácil, pero en la práctica es difícil, pero la templanza es por ello una joya. Si eres capaz de controlarte, podrás ser paciente, juicioso, diligente, prudente. Así evitarás en caer en problemas que pueden perseguirte toda la vida. Debo aclarar que la templanza o autocontrol debe ser trabajada y apoyada con otros valores, como la paciencia, tolerancia. Así de las virtudes que tengas o carezcas. Pequeños ejemplos, pero buscar. Si no entendiste nada, te lo resumo. Si quieres ser un chingón, trabaja en los valores y conviértete en virtuoso. Hay que cultivar la cualidad más relevante y ayudar a las demás. Cualquiera habría triunfado si hubiera conocido su mejor cualidad. Baltasar Gracia. Puesto a cumplir tu obligación para con Roma. Sí, padre. No vas a ser emperador. ¿Qué hombre mayor y más sabio ocupará mi lugar? Mis poderes pasarán a Máximo. Le serán confiados hasta que el Senado esté preparado para volver a gobernar. Roma será una república de nuevo. Mi decisión te decepciona. Una vez me escribiste, enumerando las 4 grandes virtudes: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Constaté que no tenía ninguna de ellas. Sin embargo, poseo otras virtudes. Ambición. Se convierte en virtud si nos conduce al éxito. Ingenio. Valor. Tal vez no en el campo de batalla, pero hay muchas formas de valor. Devoción. A mi familia. Y a ti. Ninguna de mis virtudes figuraban en tu lista. Incluso parecía que no me desearas como hijo. Oh, cómodo. Vas demasiado lejos. Escudriño el rostro de los dioses, buscando el modo de complacerte, de llenarte de orgullo. Una palabra amable, un fuerte abrazo, tus brazos apretándome con fuerza contra tu pecho. Habrían sido como tener el sol en mi corazón 1000 años. ¿Qué hay en mí que tanto odias? Cómodo. Lo único que siempre quise fue estar a tu altura. César. Padre. Cómodo. Tus defectos como hijo son mi fracaso como padre.
¡No!